Esto es Pensándolo dos veces, Un podcast para pensarlo dos veces, pero sin dramas. cada 2 jueves en todas las plataformas. Bueno, María, ¿qué tal estás? Otro ¿Qué día tal, más. Coral? Bienvenida y bienvenidos el resto a Pensándolo dos veces. Otra vez estamos por aquí. Otra vez por aquí, ¿qué tal estos días? Pues Vernos. muy bien, la verdad. Tengo una novedad que contarte. Ah, vale, exclusiva. Exclusiva. Y es que he salido de mi zona de confort Bien. y me he comido una ensalada. ¡Wow! ¿Qué llevaba la ensalada? No sabría decirte poca cosa. Nueces, queso y lechuguitas. Lechuguita, o sea, todo frío. Todo frío. ¿Y qué tal la experiencia? Sorprendentemente, ni bien ni mal. Como que me ha dado un poco igual. Te la Pero eso pego. está bien porque voy a poder comer ensaladas de ahora en Eso está bien. adelante. ¿Hasta ahora no comías ensaladas? Nunca jamás. Ah, no. No. Ni siquiera ensalada de pasta, claro. Que No, está feo. eso peor todavía. Ah, No, eso... hasta que llegue a esa situación tengo que comer bastantes ensaladas. Vale. Pero bueno, ha sido un nuevo avance. Bueno, un avance. Sí, Yo tengo que pedir disculpas ¿Por? a todo el mundo porque estoy afónica. bah, no pasa nada. La semana ha sido complicada, el fin de semana pasado fue complicado. Tuve despedida de una amiga, entonces mi voz pensaba que se iba a recuperar para hoy, pero Lo entendemos. no se ha terminado de recuperar. Bueno, Pero no bueno. pasa nada. Bueno, antes de empezar con el tema, nos gustaría daros las gracias por todas las visitas que está teniendo el podcast y la gran acogida. Así que bueno, esperemos que de ahora en adelante os sigan gustando todos los temas. Y bueno, pues hoy tenemos un tema bastante interesante. Bastante interesante, bastante candente Mm. en el día de hoy, que es la maternidad Sí, / paternidad. sí. Vaya cada cual. Vamos, tener hijos, lo que viene siendo. Básicamente. Y antes de adentrarnos en el tema, vamos a hacer la recomendación del día. Y en esta ocasión va a ser la película Tenemos que hablar de Kevin, que está basada en la novela homónima de Lionel Shriver, creo que se pronuncia así. Y es una película de 2011 que, a ver, ¿tú la has visto, Coral? No. Vale, pues a ver, es la historia de una madre que se queda, bueno, no era madre, pero una mujer que se queda embarazada, Sí. deciden tener el hijo y ahonda en la relación entre madre e hijo, teniendo en cuenta el poder arrepentirte de tener hijos, que la relación con tu hijo no sea lo que tú esperabas, que no sea la persona que tú esperabas. Entonces, es una película que a mí me gustó mucho, no es bonita. O sea, es... Bueno, me parece que vamos a abordar un poco casi Sí. todos esos temas en el día de hoy, así que me parece Está genial. bastante... O sea, a mí me impactó bastante la película y me hizo reflexionar bastante sobre la culpa también. Incluso habla también sobre cuándo empieza la maldad en las personas, si naces con ellos, si Qué interesante. se desarrolla a medida que vas creciendo cuando eres un niño. Está muy bien, yo la recomiendo bastante y... Bueno, si la ves, ya me dirás, porque... Si la veis, dejadlo en comentarios un también. paréntesis, ¿has visto algo de lo que he recomendado últimamente? Las canciones. Vale. No. Y tengo que decir que sabía cuál era, que no Ah, sabía ¿ves? que sí que la conocía y me sabía todas las demás. Ujú, vale, guay. Muy guay, me Vale. ha gustado mucho. Bueno, pues esa es la recomendación del día. Si la veis o la conocéis, por favor, dejadlo en comentario y decirnos qué opináis, si os gustó, si no, si os pareció horrible, si os encantó, nos decís. Muy bien, pues empezamos con nuestro consultorio del día de hoy, que os hemos preguntado algunas cositas interesantes sobre el tema y la primera, como no puede ser más clara, es si a nuestros oyentes les gustaría tener hijos Ujú. o hijas. Y bueno, las opciones que hemos dado serían sí, me encantaría, tengo dudas o no, creo que no es para mí. Y pues bueno, la cosa está bastante igualada porque un 64% de la gente ha dicho que sí, que le encantaría tener hijos. Ujú. Y las otras dos respuestas están, es verdad, un poquito más a la par porque solo un 12% ha dicho que no era para ellos y un 22% tiene dudas todavía. Ujú. Me parece curioso que haya tanta gente que quiera tener, o sea, más de la mitad quieren tener hijos y solo un 12% te dice que no rotundamente. Bueno, rotundamente, quiero decir que en principio no, sí, que no entra en sus planes. Ya. A mí también me sorprende porque, si no me equivoco, también nuestra audiencia es un poco de nuestra edad y pues no tenemos tampoco muchos oyentes que ya sean padres.
Y es verdad que mucha gente ha dicho que sí, que le encantaría tener hijos, pero creo que ya hablaremos de esto ahora más adelante, pero yo conozco muy poca gente que los tenga o que tenga pensamiento de tenerlos pronto. Entonces me ha sorprendido mucho también por eso. Hombre, también yo creo que cada vez se retrasa más la edad de tener hijos. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene súper claro que quiere ser madre o padre, pero lo ven como algo a largo plazo. Total. ¿Y tú? Yo... La pregunta del millón. Yo respondo, en base a estas 3 respuestas, yo elegiría no, creo que no es para mí. Creo. O sea, a día de hoy es lo que yo diría, más que tengo dudas. ¿Lo has tenido siempre claro o no? No, siempre no. O sea, a ver, cuando era adolescente, pues tampoco es que fuera mi sueño, simplemente pues como que lo das por hecho quizás. Y a medida, a lo mejor que he ido creciendo... la idea me ha ido un poco generando, no rechazo, pero como que no lo veo que lo pueda incorporar en mi vida. Ya. Hoy por hoy es lo que pienso. No sé si en el futuro cambiaré de opinión, que siempre se puede cambiar de opinión. Claro. Pero a día de hoy no, creo que diría que no. ¿Y tú? Yo te diría que sí, casi a un 100% segura. Wow. Sí. De hecho... Tengo que decir, no ¿Cómo? estoy embarazada. No, pero lo pienso mucho. ¿Lo piensas mucho en tu día a día? En mi día a día. Bastante, tengo que decir. ¿De cómo sería? ¿O de qué quieres? De que quiero. Ya es una cosa muy complicada. Por lo que sea. Ya. Pero lo pienso mucho, como desde hace un par de años, una cosa así. ¿Sí? Como que es una idea bastante recurrente. O sea, me parece... Bueno, ahora si quieres comentamos, pero... nunca había entendido hasta este momento lo que dice la gente de no, es que se me ha despertado el instinto maternal, pero es un poco así, ¿no? En plan, de repente lo piensas mucho y dices tú, ¿por qué? ¿Y crees que es a raíz de algo? No encuentro el por qué, en plan, de repente le doy muchas vueltas. Pero no es que le dé vueltas, es que pienso que me apetece y ya está. Pero bueno, ahora mismo pues es un poco complicada la cosa. Ya. Pero sí. Y bueno, como le hemos preguntado a todo el mundo el por qué de sí o del por qué no, te pregunto primero a ti, María. ¿Por qué consideras que no? ¡Qué cara de susto! No me lo esperaba tan rápido. A ver, lo primero, si ya empezamos por el tema del embarazo, no me llama nada quedarme embarazada, todo el proceso. Me parece, en mi opinión, que es algo que está muy romantizado. Por supuesto. Que también tendrá cosas buenas y muchísimas mujeres tienen embarazos súper buenos de que dicen, joder, se me han pasado 9 meses sin ninguna complicación. Claro. Y genial. Pero es cierto que yo lo de pensar ahí que me va a crecer un niño dentro, como que no lo veo, ¿sabes? Y todo el proceso... también lo dije en el episodio anterior o hace 2, no me gustan mucho los cambios. Entonces... Claro. Todo lo que es el proceso de cambio en tu cuerpo y tal, no me apetece mucho. Y ya lo posterior considero que es algo tan... O sea, es que es una responsabilidad de por vida. Entonces, creo que muchas veces la gente no es consciente de lo que supone. Y la gente muchas veces tiene hijos por tenerlo, porque es lo que toca y ya está. Entonces, yo... pienso en que a lo mejor ahora mismo le daría más prioridad a seguir con la vida que tengo ahora o mejorar en mi ámbito profesional o yo qué sé, viajar, que no digo que eso no se pueda hacer teniendo hijos, pero es cierto que se dificulta más. Entonces creo que por eso, y tampoco me veo yo como madre, ¿sabes? A lo mejor eso cambia con el tiempo. Sí que a lo mejor a veces me planteo cómo educaría si tuviera un hijo o una hija, pero tampoco es como que diga, ¡buah, qué ganas de que pase! ¿Sabes? Claro. A ver, también hay muchas formas de ser madre. No sí, todo el mundo por se supuesto. queda embarazada, pero bueno, también es una decisión importante. Sí, también. ¿Y tú por qué querrías tener hijos? Pues... A ver, también, bueno, es que no tengo una respuesta como muy clara de por qué. O sea, no tengo un por qué. O sea, es verdad que lo que te decía antes, que como que ahora mismo como que lo siento, o sea, así,
Pero es verdad que yo creo que también en mi familia siempre me he criado con mucha gente, pues tanto pues mis primos, en plan, siempre creo que en mi familia hemos sido muy de ir muchos a todas partes, entonces me parece como que, o sea, a mí esa vida me encanta. Yo creo que no me vería en un futuro sola con mi pareja. De hecho, no me gustaría tener un solo hijo tampoco. En plan, si la economía me lo permitiera, seguramente podría tener 3 o 4. Wow. Me gustaría muchísimo. Pero claro, es un poco complicado también compaginarlo con el día a día. Pero o sea, siempre lo he tenido bastante claro. Nunca he pensado en el cómo, en si, pues eso, en plan, quedarme embarazada o adoptar, porque luego hay una cosa muy importante que es la gente que se quiere quedar embarazada y luego, sorpresa, No puede. no puede. Entonces intento no pensar mucho en eso tampoco. ¿Te preocupa? Sí. O sea, sorprendentemente me preocupa bastante. sería como... O sea, si no te pudieras... Bueno, esta pregunta quizás... Pero si no te pudieras quedar embarazada, ¿querrías tenerlo de otra manera? O si no es embarazada, no. Sí. No O sea, no tendría me importaría, pero es verdad que me gustaría bastante. problema. Es verdad lo que tú dices, que creo que también es un proceso muy romantizado. Pero bueno, una nunca lo sabe, porque es una cosa que, o sea, no es como... Hay muchísimas cosas que se romantizan en el día a día, o incluso pues la pareja o el trabajo, pero al final es una cosa mucho más fácil de vivirla y descubrirla si es para ti o si es tan bonito como te lo han pintado. Pero ser madre no hay vuelta atrás. No es decir, ay, no me gustaba. Es que es eso. Voy a dar un poquito para atrás, que esto no era lo que yo me Ya que esperaba. esto no era lo que yo... Ya. Sí, pero... El sentimiento de arrepentirse creo que es algo de lo que no se habla todavía lo suficiente, porque claro, parece que si eres padre o madre y dices que te arrepientes de tener a tus hijos, eres la peor persona del mundo. Y no significa que no quieras a tus hijos ni nada así, pero a lo mejor si dieras marcha atrás, ¿cuánta gente habría cambiado la decisión y habría dicho no tengo hijos? ¿Sabes? Lo que pasa que, joder, es complicado decirlo y verbalizarlo y vivir con ello también. También en la mayoría de los casos, obviamente hay múltiples casos, pero en la mayoría de los casos tener hijos es cosa de 2. Casi siempre. Es verdad que pues por supuesto puede ser madre soltera o padre soltero o bueno, hay múltiples opciones, pero normalmente es cosa de 2. Y hay muchas veces que, claro, o sea, tú tienes un hijo con una persona y el hijo es de los 2. Y si luego esa vida, por ejemplo, con esa persona sale mal, también, en plan, es una responsabilidad que tu hijo sigue siendo tuyo. Que no, y que ya no es... No, es que como ya no estamos juntos, pues ya no es mío, ¿sabes? Se complica... Sí, o sea, que me parece una decisión muy importante, incluso no tanto a lo mejor como incluso casarse, que la gente lo ve como, ¡buah! Es que te has casado, pero siempre puedes dar marcha atrás y decir, pues ya está, pues yo no quiero estar con esta persona, me divorcio y chao. Pero tener un hijo, ¿no? Total. Es una decisión muy importante. Total. La gente, cuando le hemos preguntado, le dimos la opción de responder por qué querían o no querían tener hijos, escribiendo respuesta abierta. Y la gente que decía que sí que quería tenerlos, un poco así, a modo resumen de todas las cosas que se han dicho, porque la verdad que a mí me ha sorprendido la cantidad de respuestas y de cómo se ha abierto la gente, que mucha variedad. Lo agradecemos muchísimo, la verdad. Y, por ejemplo, pues había gente que consideraba que tener hijos era como el proyecto de su vida y una forma de trascender en el mundo o dar continuidad a su historia. También por el amor que tenían hacia los niños, porque se le hubiera despertado el instinto maternal, por querer formar una familia, por tener vocación. También había gente que veía la maternidad o la paternidad como una forma de crecer personalmente o transmitir esos valores, como educar a los niños y demás. También había gente que era por buscar compañía, amor o una conexión especial con tu hijo o hija, y quienes ya habían sido madres o padres, la persona que lo dijo lo describía como lo mejor de su vida. Pero es cierto que luego había gente que no quería tener hijos y un poco a modo de resumen lo que decían era que era una gran responsabilidad, que eso es lo que estábamos hablando ahora, y que muchas veces no se tomaba con la seriedad que requería. Sí, que se debe.
miedo a no sentirte conectados con tus hijos o vivirlo como una carga, que eso va también un poco ligado con la película de la recomendación del principio. También la preocupación por los cambios físicos, el embarazo, el coste económico y que cambie tu situación social que tienes ahora mismo, por no encontrar el momento adecuado, que creo que eso también ahora es como que queremos vivir tantas cosas que nunca encontramos el momento adecuado para hacer nada. Totalmente de acuerdo. Y también había gente que hablaba sobre otras circunstancias que podían influir, como era la orientación sexual, la falta de recursos o no tener pareja. Porque claro, aunque es cierto que a día de hoy cualquiera considero que puede ser padre o madre, ya sea por embarazo, por adopción, algo así, fecundación in vitro, en plan, Sí, hay muchos múltiples procesos, sí que es cierto que a lo mejor el proceso de adopción puede ser más tedioso, puede ser más largo, incluso en el caso de los hombres que tienen de pareja a otro hombre, creo que a veces incluso muchos no se lo plantean por la imposibilidad de tenerlo físicamente, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que eso también condiciona bastante. Me parece, hablando de esto, como que, a ver, tampoco, como en este momento no es mi caso, tampoco he investigado mucho el tema, pero me parece que hoy en día, con lo avanzados que estamos en todo, no hay tantas opciones como se debería para la gente que quiere tener hijos, que no es de una manera convencional, ya sea una persona sola, o sea, porque sí que a lo mejor es más común que haya una madre soltera, pero un padre soltero que adopte un hijo, o, ¿sabes? Porque al final es complicado criar a una persona tú solo teniendo todas las responsabilidades que requiere la vida adulta, como es un trabajo, como es todo. Entonces creo que hay mucha gente que lo tiene muy difícil y que solo tenemos una vida, que no hay una segunda oportunidad, que si no, o sea, no es que digas, no es como otras cosas que puedes decir, ese es el momento y ahora no. Es que si la vida no te deja ser padre o madre, No es lo hay que otra. hay, claro. Y entonces que se le corten las posibilidades a las personas con una decisión tan importante me parece muy grave. No sé cuál sería la solución, no la tengo. Ya. Pero es verdad que creo que no hay todas las opciones que podría haber para gente que lo tiene más complicado que una pareja convencional. A ver, yo he de decir que creo que ser madre o padre no es un derecho. Empiezo Ya. por ahí. Vale. Entonces, como no es un derecho, sí que entiendo que hay que dar facilidades. Eso, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, de que hay que dar facilidades y que, de hecho, la vida está diseñada un poco para que todo lo puedas hacer en pareja. Efectivamente. Cada vez más, de hecho. La casa, el alquiler, la hipoteca, el comprarte no sé qué, que esto era una conversación que teníamos hace poco. Sí. Ahora mismo todo está diseñado para que tú necesites a otra persona para muchas cosas de la vida. Entonces, con el tema de los hijos es igual. Al final, la carga se tiene que repartir entre las dos personas. Si la tienes solo una, es muchísimo trabajo. Necesitas ayuda externa de alguna manera. Si no te puedes permitir que alguien te ayude en casa, estás tú sola o tú solo. Que a lo mejor también lo que decías tú, hay padres que tienen hijos y son solteros. Que habrá los casos, pero es cierto que muchas veces toda esta carga recae sobre todo en la mujer. Entonces, creo que eso también está influyendo en que muchas mujeres nos planteemos si queremos ser madres o no. Creo que cada vez más hay gente que no quiere ser madre por esa carga mental. Te quería preguntar también, en plan, ¿qué opinas de la realidad de cómo de igualitaria es la carga de tener un hijo entre, ya no te digo en plan un hombre y una mujer, pero siempre hay una persona en la relación que tiene una carga mucho mayor, que suele ser la mujer? Sí. A ver, yo creo que es muy difícil que la carga esté igualitariamente distribuida entre las dos personas de la pareja. ¿Por qué? Porque si una de las dos ya se queda embarazada, ahí ya estás añadiendo un factor muy importante, que es un embarazo de 9 meses, que muchas veces va todo genial, pero es que a veces no. Ya.
puedes tener depresión posparto, puedes tener un posparto más complicado, hormonas, cambios físicos, la carga emocional. O sea, son muchas cosas que ya de base no partimos de lo mismo. Y eso es un hecho, queramos o no, eso es un hecho. Luego, si tú quieres dar el pecho o no a tu hijo, que puedes elegir no hacerlo, completamente válido. En el caso de que lo hagas, en el caso de que sí elijas darle el pecho, ya también eso es un añadido que la otra persona no puede hacer en el caso de que estemos hablando de una relación heterosexual. Entonces, a partir de ahí, Claro. pues sí puedes intentar que sea lo más igualitario posible, pero, a ver, también es cierto que como en toda la vida, en las relaciones, no siempre es 50-50. A veces uno tira más, otro tira menos, unas veces uno aporta más económicamente, otros aporta más emocionalmente, yo que sé. Entonces, yo veo muy difícil que se consiga un 50-50, pero es cierto que hay que intentar equilibrar la balanza o que sea más equitativo, más que igualitario. Es decir, si una de las dos personas puede ofrecer una cosa, pues que la otra intente ofrecer la otra para que se complemente, pero que no caigamos siempre en lo de, vale, pues como tú eres madre y yo no puedo quedarme embarazado, pues venga, yo trabajo y tú te quedas en casa, que si decides eso, genial. Ya. Pero que no sea una siempre- decisión de mutuo acuerdo. Claro, que no siempre tiene que ser así. Entonces es complejo, yo creo que es complejo conseguir 50-50, pero sí que creo que también hay que tener en cuenta que no se parte de una situación igualitaria, porque ya uno está pasando por un proceso físico y mental heavy. Que es que es lo que te digo, que creo que a veces el embarazo no se le da la importancia que tiene. ¿Tú sabes lo que supone eso para tu cuerpo? O sea, no lo No digo lo en sé. plan... no lo digo en plan a malas, sino que simplemente es un hecho que supone un montón de cosas para tu cuerpo y para tu vida. Entonces hay que pensarlo muy bien y tener en cuenta en todo lo que se puede incidir durante el proceso de embarazo y no decir, ah, bueno, pues mira, que salga a pasear un poco, que beba mucha agua y que se haga los controles. A ver, son muchas más Ya, cosas, y ¿sabes? cada persona es diferente, cada cuerpo reacciona diferente. Estoy de acuerdo. Pues tenemos una tercera pregunta que os hemos preguntado si sentís presión social, cultural o familiar por ser madres o padres. Y hay gente que ha dicho que sí, por supuesto, que sobre todo es más social, especialmente las mujeres, porque pues por lo que venimos hablando, al final la mujer es la que se queda embarazada y hay siempre como una presión social y también yo creo que la edad es fundamental y llega un momento en el que la sociedad empieza a apretarte las tuercas y a decirte vas tarde, si quieres ya vas tarde, y eso me parece que es una presión muy grande, pero luego hay gente que ha dicho que no, que no, o que a veces pueden tener dudas, que no es que sientan una presión súper grande, pero que bueno, de vez en cuando el pensamiento surge. ¿Tú crees que hay mucha presión? Porque sobre todo para las mujeres, porque es verdad que yo creo que a los hombres no se les presiona tanto o no se les pregunta tanto. Sí, porque como se considera que los hombres pueden ser padres biológicamente a cualquier edad, Pero no es la realidad. hombre, a ver, es que a lo mejor, señor, con 50 años usted, a lo mejor no tiene que ser padre. Que bueno, que yo respeto que quiera serlo, pero a lo mejor tu hijo o tu hija necesita un padre o una madre que le pueda dedicar mucho tiempo, que vaya a poder salir con él a jugar, que tenga la paciencia para ayudarle con los deberes, y a lo mejor una persona más mayor no puede hacer eso durante las 24 horas del día, Ya. ¿sabes? Bueno, pero que también biológicamente los cuerpos cambian. Sí, Los claro que hombres también, cambian, sí. obviamente no es lo mismo, pero cambian. Sí. Hombre, y también a las mujeres siempre es como, bueno, ¿y cuándo vas a tener hijos? Si no te animas a uno y no sé qué, que se te pasa el arroz. Qué pereza. Qué pereza. ¿Tú Sobre sí? todo si no quieres. No, claro. Porque si quieres, pues al final no te afecta tanto. Pues dices, Sí, tú, tía, bueno, pero yo conozco a mujeres que quieren tener hijos, pero a lo mejor no los quieren tener ya, pero sienten mucha presión por la edad de decir, joder, que se me pasa, que se me pasa, que se me pasa. Ya. Y tienen mi edad, en plan, que somos jóvenes. Ya. Pero es como que ya empiezas a escuchar el reloj de fondo, el tic-tac, de se pasa, se pasa. Entonces, Sí. es Es que además cuando te llega ese momento,
en el que ya empiezas a pensar eso, ya es como que ya no puedes vivir tanto el día a día. Ya tienes que empezar a planear de decir, bueno, vamos a ver, porque claro, esto conlleva unas consecuencias, unas responsabilidades. Esta es la vida que yo quiero llevar, no es la vida que yo quiero llevar, laboralmente cómo estoy, mi pareja qué tal está, en plan, hay un montón de pensamientos y decisiones que ya empiezan ahí a dar vueltas, porque no es decir, bueno, soy madre y es mañana ya, y de repente mañana tengo un hijo y ya está, y, ¿sabes? Hay un proceso larguísimo. O gente que al final decide, pues eso, tener hijos y a lo mejor les cuesta mucho, y hay una frustración detrás de eso, de decir, ¿y si no? ¿Y si llevo aquí intentándolo un montón de tiempo y de repente, o incluso sí, pero el pasar tanto tiempo intentándolo creo que tiene que ser bastante frustrante, porque te tienen que pasar miles de pensamientos por la cabeza, sobre todo, pues ya te digo, a una cierta edad. No lo sé. Yo creo que hay mucho sentimiento de culpa en todo el proceso, tanto si tienes hijos como si no los tienes, como si te cuesta, como si no te cuesta. Yo creo que hay mucha presión asociada a todo ese proceso y parece que nunca lo vas a hacer bien, ¿sabes? Sí. Entonces sí que considero que muchas veces se carga demasiado. A ver, que yo he empezado diciendo el podcast que se debería de tener más en cuenta y que la gente lo toma a la ligera, ¿no? Pero a su vez creo que muchas veces se presiona demasiado por ser el mejor padre o la mejor madre, que es cierto que tienes un poder inmenso sobre tus hijos. Es que los niños cuando son pequeños es como si fueran con una libreta y van apuntando cada cosa que haces. Total. Y en base a eso van a formar su personalidad, tanto para bien como para mal. Entonces, yo creo que hay un miedo muy grande a eso también. Hay gente que no quiere tener hijos precisamente por eso. Sobre todo las nuevas generaciones. Por el miedo de, no sé si voy a saber, no sé si voy a ser suficiente para cuidarlo. Yo creo, desde aquí hago un llamamiento a que deberíamos de poder sacarnos un carnet psicotécnico antes de quedarte embarazada o de tener hijos. Es que poca broma, o sea, el año pasado no estoy muy segura, hay que tener un carnet súper tal y sacarte un examen para tener un perro. Y para tener hijos no para tener un hijo. O sea, estamos hablando de que, enlazando un poco el tema, por ejemplo, la gente que decide tener perros, que cada vez es más, y hay muchísimos abandonos también de perros y todo, y de mascotas. O sea, si la gente no tiene en cuenta, por ejemplo, ese tipo de cosas, y también a la ligera es como, venga, pues tengo un perro, ya no lo quiero, lo dejo en la cuneta y a tomar por saco. Y para eso hay que tener un carnet o hacer un examen, y no para tener un hijo, que un hijo tú no lo puedes dejar en una perrera, ¿sabes? Que tú no puedes decir, es que este verano no me puedo ir de vacaciones porque, paso, no lo quiero. Además que yo creo que lo que decían las nuevas generaciones, como cada vez somos más conscientes de la poca inteligencia emocional que se viene teniendo de antes, o las cuestiones psicológicas que a lo mejor se han dejado pasar a lo largo de los años, y nosotros, nuestras generaciones, ahora es como, vale, se está empezando a hablar de salud mental, ir al psicólogo, hablar sobre estos temas, normalizar determinadas cosas. Creo que eso también está haciendo que mucha gente se plantee más si quiere ser padre o madre, porque dice, joder, es que yo no quiero que mis hijos, en el caso de que los tengan estos problemas, o yo les transmita mis propios problemas, que muchas veces hacemos responsable a los hijos de los problemas de los padres. Entonces creo que eso también está influyendo mucho en que la gente se lo plantee. También pienso que, pues ya podremos hablar de esto en otro episodio, pero lo que hablamos siempre de que los 30 son los nuevos 20, y que la gente ahora, con nuestra edad, vive la vida muy diferente a como la vivían nuestros padres, y ya nuestros abuelos, pues no te cuento. Entonces, claro, el cuerpo sigue siendo el mismo, pero la mentalidad y la forma de vivir es muy diferente. Entonces, claro, no es lo mismo nuestros padres o nuestros abuelos, que con 25 años ya se estaban planteando casarse y era lo más normal del mundo, a nosotros. Pero claro, el cuerpo sigue avanzando, y el cuerpo con 30 años sigue siendo, a ver, no tanto porque es verdad que la esperanza de vida ha subido mucho y todo, pero al final es como que no va a la par lo biológico con lo cultural o lo social. Total. O sea, eso creo que por eso se está viendo tanto
que cada vez nacen menos niños, porque claro, Totalmente. yo creo que mucha gente dirá, no me lo puedo permitir, o quiero hacer tantas cosas antes de ser padre o madre que a lo mejor en otros tiempos no se podían hacer, que cuando ya me voy a sentar a pensar si voy a tener hijos, ya es como dices, bueno, ya para qué, ya es tarde, o no puedo. Entonces sí que es verdad que yo creo que cada vez más. Y también te quería preguntar, ¿tú consideras que puedes tener hijos y tener una carrera profesional de éxito, entre comillas? Considerando de éxito que tú estés muy satisfecha con tu carrera profesional, que consideres que te permite desarrollarte como persona y en lo laboral, o sea... Es que aquí tengo una dicotomía muy grande. Porque pues es justo en plan lo que has dicho, en plan de que se considera una vida profesional de éxito. Creo que cada vez está más confuso ese tema. Entonces, me parece que ahora mismo como que enlazar esas dos cosas es un poco difícil, porque ¿qué se considera una carrera de éxito? Tener mucho dinero, tener una vida laboralmente feliz. Creo que depende para lo que cada persona considere que profesionalmente está siendo exitosa, porque hay trabajos que requieren muchísimo tiempo y trabajos que a lo mejor no requieren tanto, pero para ti consideras que tienes una vida laboral muy exitosa. Yo creo que sí. ¿Que es una carga mental muy grande? Pues yo me imagino que al principio sí, porque al final, si tú estás teniendo una vida profesional muy exitosa y te quedas embarazada, pues ya sabemos cómo funcionan las cosas. Ya sabes los problemas que puedes tener, sobre todo pues en el trabajo. En plan, ya no te digo que te despidan, que ya no es tan común como podría pasar antes, pero al final es una baja y son muchos meses y la empresa avanza y tu puesto avanza y de repente vuelves y me parece complicado. Pero bueno, ya te digo que depende de lo que cada persona comprenda como vida exitosa. Ya, eso da para otro episodio, sí, que consideramos el éxito. Total. Y para ir cerrando también, por arrojar un poco de luz a este tema, que tampoco quiero que parezca como que solo estamos hablando de lo negativo o yo al menos. A ver, es que tenemos posturas muy diferentes. Claro, es que tenemos posturas muy diferentes. No considero que todo sea malo, simplemente que a lo mejor a mí me pesa más lo negativo que lo positivo. Pero para ti, ¿qué sería el lado más positivo de tener hijos o qué es lo que a ti te mueve más para querer tener hijos? A ver, básicamente un poco lo que te he dicho antes, en plan de que pues a mí siempre me ha gustado formar una familia, pero es verdad que luego cada persona es un mundo y cada persona reacciona diferente, y es lo que hablamos de que pues hay gente que puede tener depresión postparto, hay gente que considera que no es suficiente, pero sin saberlo y sin experimentarlo, creo que el amor que se puede tener a un hijo es como el amor más grande que se puede sentir. Que habrá gente que no, por supuesto, pero creo que, y de hecho pues mucha gente opina así, y entonces pues ¿cómo me voy a cerrar las puertas a eso, sabes? Ya. No sé. Me parece guay el pensamiento. Para ti que no quieres tener hijos. A ver, no. Claro, es que como es algo que no conozco, es que es tan claro, abstracto quizás. y hay tantos puntos de vista y tantas experiencias que... Total. Pero Sí. bueno, nosotras animamos a que quien quiera tenga hijos y quien no, y intentar que esa presión que muchas veces depositan los demás en nosotras, o incluso nosotras mismas o nosotros mismos, que intentemos apagar un poco eso y simplemente seamos conscientes de cuál es nuestra realidad, valoremos las posibilidades y en base a eso, si queremos tener hijos los tengamos, y si no, no pasa nada. Sí. Bueno, vamos a terminar con la frase del día, que es verdad que al igual no es muy positiva, pero me parece que resume también bastante lo que estamos hablando, que es: tener hijos no te convierte en madre, del mismo modo que tener un piano no te convierte en pianista. Es una frase de Michael Levine, no sé cómo se dirá, pero bueno, es la realidad, que al final pues es una decisión muy importante Y que porque tengas hijos, efectivamente no significa que vayas a ser un buen padre o una buena madre. Hay que tener en cuenta otros factores. Y algo que hay que tener en cuenta también es que nos sigáis en todas nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales, en Instagram, Spotify, YouTube.
Ya sabéis que cada 2 jueves tenéis episodio, que estéis atentos y atentas porque sabéis que lanzamos consultorio, que nos encanta leeros. Y ya os digo, este consultorio ha sido increíble porque las respuestas eran súper profundas y yo agradezco muchísimo la sinceridad y la honestidad, de todas las personas que participáis. Así que manteneos... Y ahora que ya hemos hablado del tema, por favor, dejadnos en comentarios todo lo que opinéis. Total. Si tenéis opiniones diferentes, ya sabéis que para nosotras todo es válido, así que feel free. Genial, pues con esto... Y un bizcocho. bizcocho. Nada, nos despedimos hasta el próximo jueves que haya episodio y nada, Y chao. nada más, chao.